enseñar en este vídeo otra filmadora más de Canon para película de 8 milímetros. Esta es la Canon Reflex Zoom 8-2. Es igual que la Reflex Zoom 8, pero con algunas mejoras. Básicamente el tipo de fotómetro y el objetivo. Es un modelo muy antiguo de Canon que se lanzó en septiembre del año 61 y pocos meses después se reemplazó por la Reflex Zoom 8-3. Todavía un poco más mejorada con respecto a esta. Como he dicho, es una cámara no de Super 8, sino de 8 milímetros, también llamado 8 normal, 8 estándar, doble 8 o 8 regular, según países. El cuerpo de la cámara es metálico, es muy sólido, el objetivo es de plástico pero sólido también, lo mismo que la empuñadura, que en realidad es de quita y pon, se puede usar o no. Y como veis, está muy bien construida, la cámara es bastante fiable. Es muy antigua y por lo tanto muy sencilla. El objetivo es un muy buen objetivo zoom de Canon. En su día era un objetivo espectacular y el más luminoso que había. Y de hecho fue diseñado por un señor que después acabó convirtiéndose en el presidente de Canon. Estas fueron las primeras cámaras domésticas con zoom, lo que las hizo muy populares. Hasta ese momento lo normal era tener un objetivo de distancia focal fija, como el nombre de la cámara indica, esto es una cámara reflex. Esto quiere decir que la imagen que nosotros vemos por el visor es exactamente la misma que está recibiendo el objetivo. Esta cámara lleva conmigo 16 años, me la regaló un amigo aficionado de Barcelona. Comprobé en el primer momento que funcionaba de maravilla y desde entonces la he utilizado muchísimo. Es muy cómoda de usar, muy fácil hacerte con ella y además da resultados muy buenos. El zoom es de 4 aumentos, tiene distancias focales de 10 a 40 milímetros y por supuesto toda la cámara es completamente manual, tanto el zoom como el ajuste de diafragma, como por supuesto el enfoque. Sí tiene un fotómetro que funciona bien, pero originalmente utilizaba una pila de mercurio de 1,35 voltios que hace tiempo que no se fabrican por razones medioambientales. Para este tipo de pila hay sustitutas que se pueden encontrar por internet, pero una opción mucho más barata y accesible es ponerle una pila de botón de 1,4 voltios de los aparatos auditivos, con algún invento para rellenar el hueco y que haga contacto, como papel de aluminio, por ejemplo. La pila se inserta aquí detrás, esto se desenrosca y se mete la pila. El visor es luminoso y bueno, tiene ajuste de dioptrías. Ajustar las dioptrías es algo fundamental en estas cámaras en las que el enfoque hay que hacerlo manual, porque de lo contrario nunca podremos enfocar bien la imagen. El fotómetro dentro del visor, mediante una aguja, nos indica si debemos abrir o cerrar más el diafragma, que lo tenemos aquí, con todos los números F inscritos. El diafragma de esta cámara abre hasta 1.4 y cierra hasta F22, algo pionero en su día, como he dicho antes. Para que el fotómetro nos dé lecturas correctas, aquí encima tenemos que indicar el ASA o la sensibilidad de la película y la velocidad de filmación para que el fotómetro haga sus cálculos y nos dé la lectura correcta. Normalmente la velocidad de filmación sabéis que es 16 fotogramas por segundo para este formato. Para encender el circuito eléctrico del fotómetro tenemos aquí un pequeño interruptor redondo que conviene prestar atención para no dejarlo encendido porque es fácil dejárselo. Aquí debajo tenemos el típico contador de película expuesta que se resetea a 0, o mejor dicho, a la S de Start en esta cámara. Y cada vez que abrimos el compartimento de la película, pues vuelve a la S de Start. Esto está pensado así para que cada vez que... Porque en teoría cada vez que abramos el compartimento se supone que va a ser únicamente para darle la vuelta a la película y cambiar de cara o para cargar la cámara con película. Pero si por un casual quisiésemos mantener el contador sin perder el contaje porque tuviésemos que abrir la tapa por alguna razón, como por ejemplo que si nos hubiese liado la película dentro o algo, pues podemos mantener la lectura presionando este pequeño botón. Es un pequeño truco que tiene esta cámara. El contador, cada 50 fotogramas, que son un poco más de 3 segundos en velocidad normal, pues la aguja avanza con un pequeño chasquido, que la verdad es que casi no se oye por el sonido del motor. Aquí tiene la cuerda. Cuando falten aproximadamente 3 segundos para
para que se termine la cuerda, la cámara avisa con un pequeño sonido metálico. Es importante no dejar la cuerda cargada cuando vayamos a guardar la cámara un tiempo porque la cuerda sufre. En el selector de velocidades que está aquí tenemos velocidades desde 8 hasta 64 fotogramas por segundo y el 16, que es la velocidad normal, pues está marcado en naranja. Nunca hagáis funcionar estas cámaras, esta en concreto, a más de 24 fotogramas por segundo sin tener película dentro, porque es la manera más rápida de romper el mecanismo. Yo no suelo utilizar estas cámaras a más de 24 fotogramas por segundo ni siquiera con película, porque estos son aparatos mecánicos que tienen muchísimos años y conviene mimar un poco estas cámaras. Esta cámara no tiene obturador variable, aunque bueno, como hemos dicho que el objetivo cierra hasta f22, pues van a ser menos las situaciones en que echemos de menos un obturador variable. Aquí tiene el disparador, que como en todas estas cámaras de 8 milímetros tenemos que mantenerlo presionado hacia abajo para que el motor ruede. Hay un pequeño selector junto al disparador que tiene dos posiciones. En la R es posición normal de disparo y un 1 que es para hacer fotografías cuadro a cuadro, para disparar cuadro a cuadro. Para hacer esto último conviene poner un cable disparador que se puede enroscar aquí. Aquí debajo hay una pequeña rosca que es para bloquear el gatillo y evitar que se nos dispare accidentalmente. Pero también sirve para fijar el gatillo mientras se está disparando y de esta manera poder soltar la cámara y filmarnos a nosotros mismos a distancia, por ejemplo. El compartimento de la película, que se abre por aquí, no tiene nada especial, es como todos los compartimentos de película de las cámaras de 8 milímetros, un eje superior en el que se coloca la bobina con la película virgen y la bobina de abajo vacía, que siempre está en la cámara y que es la que va recogiendo la película a medida que la vamos exponiendo. Cuando hayamos terminado de exponer el primer lado de la película, damos la vuelta a las dos bobinas, de tal forma que coloquemos la que ahora tiene la película arriba y la vacía debajo siempre. Y de esta manera, cuando terminemos de exponer esta segunda cara, pues la película terminará completamente expuesta en la misma bobina en la que la compramos y estará lista para enviar a revelar. El plato presor de esta cámara se abre y cierra, se presiona automáticamente al abrir y cerrar la tapa, no tenemos que hacer nada más. Y bueno, pues eso es todo. Esta ha sido la revisión de esta Canon Reflex Zoom 8.2 de 1961. Es una cámara muy sencilla, muy cómoda de usar. Este modelo, lo mismo que sus hermanas, la 8 y la 8.3, todavía se encuentran a precio razonable y son cámaras de 8 milímetros que filman muy bien dentro de este formato. Si tenéis opción, pues mejor buscar la 8.3, que todavía es un poquito mejor que esta. La 8 normal es posible que tenga el fotómetro inutilizado porque era algo más antiguo, aunque bueno, yo con estas cámaras suelo utilizar siempre un fotómetro moderno externo, que al final es más cómodo y mucho más fiable. Bueno, si encuentro algún enlace interesante sobre este modelo, lo pondré abajo en los comentarios, en la descripción del vídeo. Y como siempre, las dudas podéis plantearlas en los comentarios. Me despido aquí y espero que a alguien le haya servido esta explicación sobre este modelo en concreto.